Bueno, ahí bueno, para comenzar, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nadia, formo parte del espacio Estudiantes por Derecho. Hoy vamos a dar una práctica laboral denominado intercambio epistolar y acuerdo extrajudicial en el ámbito laboral a cargo del doctor Hilario Vistoletti, profesor de la Cátedra B de Derecho Laboral. Eh, Ante todo, doctor, muchas gracias por brindarnos tiempo valioso. Le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. En realidad, cuando me invitaron a dar el tema, me llamó la atención, ¿no? Y después, verdaderamente, cuando me puse en realidad a mirar y a repasar un poquito, uno advierte la importancia de este tema y de allí la felicitación, aprovecho para felicitar a los que se ocupen de estos temas también, como muchos otros que se ocupan, porque si hay algo que nos falta a los abogados cuando salimos de la facultad, y en todas las facultades, es la práctica laboral. Y en realidad, nosotros, con este intercambio interpistolar, es decir, el cambio de telegrama o de carta de documentos, nosotros podemos ganar o perder un juicio. Fíjense la importancia que tiene las cartas de documentos que uno eventualmente pueda mandar y contestar, mandar o contestar. Porque allí se va a establecer los límites o los elementos a tener en cuenta, ya sea la demanda o la contestación de la demanda. O sea, verdaderamente es muy importante, porque aquello que yo no puse, o aquello que lo puse mal, o el encuadre que no hice con respecto al tema que me ocupa, determina la posibilidad de ganar o perder el juicio, como les dije. El encuadre, y cuando hablo de encuadre, me estoy refiriendo a saber si yo estoy por el trabajador, a saber puntualmente si resulta aplicar la ley de contrato de trabajo, si resulta aplicar un estatuto profesional, si hay una ley específica que regule la situación que estoy demandando o que estoy reclamando, como podría ser vacaciones, como podría ser jornadas. Entonces, de allí la importancia de este tema de la intercambio epistolar. Repito, tanto del que remite la carta argumento como de aquel que responde. Es importante que tengamos en cuenta también en este aspecto que el silencio por parte del empleador al no contestar una carta documento, como ya lo vamos a ver, implica su silencio implica dejar de ejercer un derecho y dar por cierto eventualmente lo que diga el trabajador. Fíjense la importancia de la de no contestar. Por eso dije que lo importante no solamente es remitir y guardar todas las precauciones necesarias al remitir la carta de aumento, como a su vez la de la contestación de la misma. Ambas pueden hacer, y cuando digo ambas, para ser preciso, remitir la carta de argumento como contestar la carta de argumento, pueden resultar fundamentales al momento de ganar o perder un juicio. Entonces, de allí la importancia de esta cuestión. Planteado el tema, después tendríamos que ver arreglos extrajudiciales, pero primero lo planteamos acá, este primer punto, para no mezclarlo. En un primer momento, la ley 756 de 1875 regulaba todo lo concerniente a la remisión de telegramas, lo que se llamaba telegrama obrero. Olvidé decir, y es fundamental, por cuanto es un principio general del derecho laboral, que todos los telegramas obreros, es decir, los que remite el trabajador, son totalmente gratuitos. Son totalmente gratuitos. Esto, al igual que toda aquella presentación, oficios o gastos que pueda eventualmente tener el trabajador como consecuencia del juicio, de un juicio que va a entablar, tiene que ser gratis, porque esto indudablemente le asegura al trabajador no tener inconvenientes para iniciar el litigio.
Imagínense a un trabajador que se quedó sin trabajo, o que no le pagan sus haberes, tener que afrontar los costos que puede demandar una acción judicial. De allí la gratuidad de todo gastos que puede tener el trabajador, entre ellos, lógicamente, el envío del telegrama. Con posterioridad, ya en la actualidad, está en vigencia la Ley 23.189, la cual regula las comunicaciones laborales, estableciendo el principio de la gratuidad, como les dije, para todos los trabajadores. La doctrina y jurisprudencia mayoritaria son contestes en reconocer a esos telegramas colacionados con aviso de recepción. El telegrama tiene que ir con un aviso de recepción. Es decir, yo mando el telegrama y a la vuelta de correo tiene que venir el aviso de recepción. Es decir, que ese telegrama fue recibido por alguien. Y ya vamos a ver quién puede ser ese alguien, en qué lugar hay que remitir, ya lo vamos a ver. De allí la importancia del aviso de recepción. O también pasa lo mismo con las cartas documento, ¿no es cierto? Y en ese caso, tanto el telegrama como las cartas documento constituyen un instrumento público. Ambas constituyen un instrumento público, hay de instancia privada, es posible que se los resguarde de falsedad, pero en principio son instrumentos públicos sumamente importantes al momento de tener que iniciar o entablar una demanda o contestar una demanda. Porque como les dije, ese intercambio epistolar es lo que establece las bases en base a las cuales se va a llevar adelante la acción, y la otra parte va a contestar esa acción. Y vuelvo a repetir algo que es importante: todo aquello que no hayamos incluido en esos telegramas o en ese intercambio epistolar, en la contestación o en el telegrama, posteriormente ya va a ser muy difícil que lo incorporemos a la causa. Es decir, si yo reclamé por un despido arbitrario, difícilmente yo pueda, al hacer la demanda, decir que el despido era de otra naturaleza, porque voy a estar en contra de lo que yo mismo estuve interponiendo. Entonces, en esto tenemos que tener mucha precaución. Las cartas de documento no se hacen, bueno, sí, ya te hago, y la hago en 2 minutos, o por lo menos se necesita mucha práctica en el ejercicio de la profesión a efecto de tener todo el panorama completo de lo que puede suceder. Pero así todo, y en general, es recomendable ser muy preciso y estar atento cuando redactamos la carta de documento. Por otro lado, no debemos olvidar que si hay una materia que permanentemente está evolucionando, es el derecho laboral. Permanentemente tenemos nuevas leyes que regulan determinadas situaciones, y de allí la importancia de la confección de la carta de documento o de su contestación. Yo no puedo omitir, les pido por favor que cualquier pregunta me van haciendo, no hay ningún problema, sin perjuicio que después va a estar abierto para que hagan las preguntas que quieran. Me interrumpen nomás sin problema y aclaro. En este tema a mí me parece muy importante también tener en cuenta cuál es la conducta ética de un profesional. Por ahí nuestra profesión de abogado está muy cuestionada, puesta en duda, y de ahí la importancia de la ética del profesional. Y lo digo esto porque yo tengo que ser sincero con mi cliente, ya sea el empleador o ya sea el trabajador, sincero en cuanto a decirle qué es lo que le corresponde, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, si está su reclamo, y circunscribirlo a ese reclamo de una manera tal que no genere falsas expectativas de un cliente. ¿A qué cliente no le gusta escuchar que esta demanda la vamos a ganar y que esta demanda va a hacer que él pueda acceder a una indemnización de 5 millones, 10 millones? Es muy lindo. Cualquiera le gusta escuchar eso. Cualquiera le gusta escuchar que va a ganar el juicio.
A cualquiera le gusta escuchar que va a ganar mucha plata en esa indemnización, y esto es un boomerang, porque cuando primero nadie le puede dar, en la mayoría de los casos, una certeza de 100% de cuántas posibilidades de que gane un juicio. Generalmente uno puede saber si este juicio lo voy a ganar, pero de ahí a asegurarlo lo vamos a ganar, yo no me atrevería a hacerlo. Por un lado. Y por otro lado, voy a estar generando una expectativa en un trabajador que va a volver contra mí, porque hoy un juicio laboral y no demora menos de 3, 4 años. Y las necesidades del trabajador, las necesidades de cualquier trabajador, esté o no despedido, son permanentes, con mayor razón las que están despedidos. Entonces, cuando yo a un trabajador le digo, te voy a asegurar, vas a ganar tanta plata, y pasa un mes, pasa 2 meses, pasa un año, pasa 2 años, y ese trabajador continúa en esa misma situación, empieza a decir, pero usted, doctor, me dijo tal cosa, eso no se está cumpliendo. Entonces, para hacerlo breve esto, tenemos que ser precisos, correctos, decirles cuáles son las distintas alternativas que se deben presentar en el juicio, cuáles son las verdaderas posibilidades, y algo fundamental, no engañar en el monto. Todos somos propensos a inflar los montos, y somos propensos a inflarlos porque ahí vamos los honorarios en un porcentaje en el monto reclamado. Pero tenemos que ser muy precisos y muy sinceros en cuanto le corresponde cobrar al trabajador. Este es un elemento muy importante a tener en cuenta. Parece que no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando del intercambio epistolar. Pero tengamos en cuenta que cuando estamos hablando del intercambio epistolar, en realidad también estamos hablando de la comunicación con nuestros clientes. A través de intercambio epistolar, lo que estamos haciendo es transmitiendo a la otra parte cuál es el interés de nuestros clientes. Y eso mismo puede hacer que el empleador, un empleador que sabe que debe algo, pero resulta que le reclaman 5 millones de pesos cuando la deuda, él dice, no, mirá, yo no debo más de 200.000 pesos, hace de ese momento imposible que la cuestión se arregle. Primero porque ya generé a mi cliente la idea que le debían 1 millón de pesos. Y segundo, porque aquel empleador que sabe que debe 100.000, porque todo el mundo sabe si debe o no debe, y si no lo asesora su abogado, que debe 100.000 pesos, 20.000 pesos, cuando le dicen 1 millón de pesos, dice, no, yo no voy a arreglar, es una locura. Y listo, se terminó la posibilidad de ese trabajador que arregle. Y vamos a ir a un juicio que va a durar 3, 4 años, y que en definitiva, con las inflaciones que generalmente hay en nuestro país, esa persona va a terminar cobrando 2 pesos. Cuando a lo mejor habíamos tenido la posibilidad de arreglar este juicio, arreglo extrajudicial, que da otra posibilidad, bueno, otro tema que tenemos que hablar después, de solucionarlo inmediatamente y que el trabajador pueda contar con su dinero inmediatamente. Dicho esto, y que creo que es importante, creo que es muy importante la ética con el cliente. La ética con el cliente tanto en lo que refiere al trabajador como a nuestro empleador. En ambos casos. Hablamos de la importancia de remitir estas cartas documentos. Este intercambio epistolar, como le dije, tiene que existir perfectamente un encuadre, tiene que haber un encuadre, nosotros tenemos que ser muy correctos en el encuadre que realizamos, al efecto de no equivocarnos. Dije de la importancia de que la propia ley de contrato de trabajo establece una presunción, puntualmente el artículo 57 de la ley de contrato establece la presunción de que cuando el empleador no contesta la carta de argumento, se entiende que consiente los dichos de la misma. Es decir, si yo en la carta de argumento le digo que ingresé a trabajar en el año 1970, esa no contestación de esa carta de argumento puede generar la presunción en contra del empleador de que es cierto que entró en el año 70. Después, lógicamente, podrá en el juicio, eventualmente, desvirtuar esto con otras pruebas, pero ya arranca de atrás. Ya arranca con una posición que no es conveniente, por eso la importancia de contestar. Además está decir que la redacción de la carta de argumento tiene que ser correcta, como así también la respuesta que se da a ese telegrama o carta que eventualmente se puede recibir.
por cuanto, como dijimos, en ambos casos se está fijando la base del reclamo y de la defensa que se hará de ese reclamo. Entonces, de allí la importancia. Habíamos dicho que se remite la carta documento y ahí entra a favor, en realidad, lo que tendríamos que ver son los tres requisitos vitales o fundamentales para ese intercambio telegráfico. Y ahí tenemos que hablar de un plazo cierto, de que existe una justa causa y de una comunicación fehaciente. El plazo cierto refiere puntualmente a que todo telegrama o carta documento que yo remita tiene que tener un plazo. Es decir, cuando yo estoy reclamando, el plazo general que indica la ley de contrato de trabajo es el de 2 días. Lo establece el mismo artículo 57. El plazo general es de 2 días. Digo general porque hay situaciones que requieren, como la ley 24013, un plazo puntual, 30 días. O también el artículo 80, la ley de contrato de trabajo, en lo que hace la entrega de certificado de servicio, que también es por 30 días. Entonces, acá estamos viendo cómo, cuando yo hablo del encuadre legal, cómo estamos viendo cómo se desarrolla estas situaciones. Es decir, no nos limitamos, el plazo general es 2 días, pero después hay que ver cuál es el reclamo puntual que estoy haciendo y ver si ese reclamo puntual en la ley de contrato de trabajo, fundamentalmente, eventualmente en el convenio colectivo de trabajo, o eventualmente en el estatuto que regula esa situación, no prevé un plazo mayor a otorgar. Entonces dijimos, plazo general 2 días, 2 días de recibido, esos 2 días se computan en días hábiles, judiciales o administrativos, y se computan a partir de la recepción por parte de la otra parte. 2 días a partir de la recepción de la otra parte. Entonces, esto es cuando estamos hablando de plazo cierto. La intimación tiene que tener un plazo. Plazo general, 2 días, y plazos especiales, como eventualmente puede ser 30 días, el que prevé la 24013, o 2 días, como prevé el artículo 80 de la ley de contrato de trabajo, en lo que hace a la entrega de certificación de servicio. Les dije que es fundamental el principio de invariabilidad de la causa. Si yo establecí una causa, esa causa no la puedo modificar. Esto surge del mismo artículo 243 de la ley de contrato de trabajo, lo que hace a la invariabilidad de la causa. Esta carta argumento que remití, que tiene que tener una justa causa, que tiene que tener un plazo, ¿dónde la voy a remitir? ¿Dónde la voy a remitir? Y este es un tema muy importante a tener en cuenta. Yo empleador en principio, yo trabajador, vamos a empezar al revés. Yo trabajador, tiene menos requisitos. La voy a mandar a la sede que yo considero que es el lugar donde yo trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que yo trabaje acá en una empresa, que el domicilio legal de esa empresa esté en Buenos Aires. Eventualmente una empresa constructora, una empresa multinacional que eventualmente venda yo para esa empresa o haga trabajo yo para esa empresa. Lo cierto es que esa carta documento tiene que ir dirigida a una sede cierta, a una sede que sea reconocida como de esa empresa. Si es el domicilio legal, no importa para el trabajador. Yo notifiqué, después ellos se encargarán, la empleadora, de notificar a esa sede legal. Lo que no puedo hacer es notificar a cualquier domicilio que no tenga nada que ver, ninguna relación con la empresa que es la empleadora. Ustedes tienen que tener en cuenta que muchas veces parece mentira esto, o por ahí el que no está, o el que no ejerce, o el que no trabaja, no lo puede advertir muchas veces, porque es muy fácil saber cuál es el domicilio del empleador si uno tiene un recibo de sueldo. Cuando no tenés el recibo de sueldo es el problema, porque cuando tenés el recibo de sueldo, vos lo único que tenés es el lugar donde vas y prestás servicios si es que existe una incorporación física del trabajador. Pero muchas veces hay personas que trabajan en la calle vendiendo para alguien, para una empresa, para una persona, y por ahí muchas veces, aunque parezca mentira, desconocen el domicilio. No saben cuál es el domicilio. Bueno, será trabajo, en ese caso, del abogado,
investigar, consultar con su cliente, que le explique lo mayor posible, ver qué productos vende, y a partir de ahí atar el hilo y tratar de determinar cuál es el domicilio de la empresa a la cual demandar. Esto es muy importante. Ubicar y determinar a quién es la persona que en definitiva vamos a estar demandando. Es más fácil, si se quiere, cuando el que remite la carta documento es el trabajador. Perdón, cuando es el empleador. Porque cuando es el empleador el que remite la carta documento, solo tiene que ir a legajo personal del trabajador, donde éste debe consignar su domicilio, y entonces toda notificación, subrayo y presten atención, toda notificación que haga el empleador al domicilio denunciado por el trabajador, se entiende como que ese es el domicilio del trabajador. Esto, y lo subrayo, porque pasa innumerables veces que el trabajador cambió de domicilio. Alquilaba acá y se fue a otro lugar, él le consiguió una casita en tal barrio, y se vino a vivir con la mamá, se separó y se fue a vivir a otro domicilio, fue cambiando, fue mutando de domicilio. Si eso no está consignado, en su legajo personal, donde llegó la carta documento, se lo va a tener por conocido, y puede ser el caso que él desconozca esta situación. Entonces, es fundamental tener actualizado el domicilio donde el trabajador reside, a los efectos de que toda notificación que mande el empleador se tenga que circunscribir a ese domicilio. De allí la importancia de que si uno es asesor de una empresa, de un empleador, esté bien individualizado el domicilio y tomar todos los recaudos para que ello sea así. Ese telegrama, como les dije, o sacar documento, entonces es remitido a ese domicilio. Ahí se pueden presentar distintas situaciones. La primera es que reciba el mismo trabajador, la esposa, el hijo, no importa. Recibe alguien de la casa, perfecto, muy bien. Quedó notificado. Recepción de la carta de documento en el domicilio que le prevé. Lógicamente no es necesario que lo reciba exclusivamente el trabajador, que eventualmente puede no estar en la casa. Lo importante es que esa carta de documento, ese telegrama, vaya dirigida a la casa que el trabajador denunció como su domicilio. Esa carta fue ahí recibida a partir del momento que fue recibida, por eso es importante el aviso de retorno, fue recibida, a partir de ahí yo tengo que computar los 2 días a los efectos de que es el plazo que leí, o 30 días según el plazo que hayamos notificado. Esta es una notificación de carácter recepticio, es decir, que empieza a tener valor a partir del momento que fue recibido. A partir de ese momento se entiende o se considera que la persona tomó conocimiento, aunque no la haya recibido él, aunque eventualmente la pudiera haber recibido otra persona que no es él, pero ese es el lugar donde te determinó que era su domicilio. Y acá repito una vez más, de allí la importancia de que tengamos actualizado el domicilio en el caso del trabajador. Ese seguimiento, de cualquier manera les puedo decir que hoy presta, hay muchos fallos, perdón, ante esto, donde se recibió la carta ahí, el trabajador no vive más, él va a quedar notificado cuando se recibió la carta documento. O es más, la persona que está ahí no la recibió la carta documento. Dijo, no, acá no vive, llévenla, no va la carta documento. La carta documento va a quedar en el correo, o no atiende nadie. La carta documento va a quedar en el correo. El correo tiene la obligación de hacer 2 visitas. Transcurridas esas 2 visitas, queda en el correo por espacio de 15, 20 días. Y después es devuelto al empleador. Si al empleador le devuelve la carta documento que dice que está cerrada, o que no fue recibido por nadie, o que ahí no vive la persona a la que le remití, el trabajador va a quedar notificado de todo lo que le mandé, porque ese es el domicilio que tiene denunciado la empresa. No va a servir de nada que después vengan al juicio a decir, no, yo me había mudado, yo me había separado, yo no estaba, yo cambié de domicilio.
yo era inquilino, no sirve de nada. Ahí quedó notificado. La importancia, repito una vez más, de tener actualizados los domicilios. Hay muchos fallos jurisprudenciales y la doctrina en forma mayoritaria determina que esto es así. Bien, hoy tenemos la posibilidad, el correo nos da la posibilidad de hacer el seguimiento a los telegramas. Uno entra a la misma página del correo y puede, teniendo el número del telegrama colacionado, o carta documento si le remite el empleador, de hacer el seguimiento de esa carta documento. Ese seguimiento implica que uno entra ahí y va a decir, está en el correo, la tiene el cartero, fue recibida. O ya hicimos la primera visita, no fuimos recibidos por nadie, se le hace el seguimiento. La página del correo o las páginas de aquellos correos privados perfectamente prevén este seguimiento que uno le puede hacer online para ir adelantándose. Pero es importante el aviso de retorno, es importante recibir la constancia de que la otra persona recibió, porque les vuelvo a repetir, de allí radica la importancia de esto. Porque a partir de la recepción, sea efectiva, o sea en el lugar donde el trabajador denunció que es su domicilio, empieza a correr el plazo para contestar la misma. Entonces, esto es sumamente importante porque se lo tiene por cierto. Es decir, esa notificación se tiene totalmente por cierto. Esto en líneas generales lo que hace, yo no sé si tienen alguna duda con lo que hacen los telegramas, o si no, pasamos, No, bueno, una cosita y pasaríamos a otra cosa. Sí. doctor, tengo una pregunta del Facebook con respecto a lo relacionado al telegrama. ¿Solamente los rubros que se reclaman en el telegrama son los que se pueden reclamar en la demanda? No, vos eventualmente después podés interponer otros rubros, ¿cierto? Pueden pasar, podés interponer otros rubros en virtud de que se han generado nuevos derechos a reclamar, o en virtud de que la situación de que se haya producido el hecho que motivó tu carta de argumento genere otros rubros. Como por ejemplo, intimo término 48 horas, aclare mi situación laboral bajo apercibimiento de considerarme despedido. O ahí vas a estar intimando. En línea general, el trabajador, y viene bien tu pregunta, siempre tiene que intimar el cumplimiento. Siempre tiene que intimar el cumplimiento. Nunca puede dar por cumplido. Yo no puedo decir, usted no me pagó el sueldo, por lo tanto me doy por despedido. No puedo. El trabajador siempre intima el cumplimiento. Repito, el trabajador siempre intima el cumplimiento. Ante el incumplimiento, remite una nueva carta de argumento aplicando la sanción que considera. Es decir, no me pagan el sueldo, intimo término, más allá de que el plazo de la ley está constituido en mora a partir de los 5 días. Él no pagó el sueldo, a partir de los 5 días está constituido en mora automática, pero eso no me faculta a darme por despedido. Tengo que intimar a ese empleador de que me pague los haberes dentro del plazo de 48 horas bajo apercibimiento de considerarme despedido. Esto es tener mucho cuidado, porque hay muchos trabajadores muchos abogados que remiten directamente y se dan por despedido. Omitió la intimación previa y es muy importante. Es muy importante intimar al cumplimiento. No se olviden de esto. No sé si contesté tu pregunta o me fui por las ramas. No, sí, doctor, perfecto, perfecto, como siempre. Es importante el medio, ahí viene otro tema, que me voy olvidando, es tan amplio que por ahí me olvido. Cada uno es responsable del medio, tanto el trabajador como el empleador, del medio que escoge para notificar a la otra parte. ¿Qué quiere decir esto? Repito, cada uno es responsable del medio que elige para notificar a la otra parte. Es decir, yo fui al Correo Argentino y remití una carta de argumento notificando algo, y resulta ser que el Correo Argentino entró en paro y esa persona nunca se notificó,
Yo elegí el correo argentino, el correo no llegó, o elegí un correo privado y nunca llegó esa notificación. Perfecto. Yo elegí ese medio, soy responsable de que no se lo haya notificado. No puedo después decir, no, pero yo contesté a través de correo y el correo está de paro, problema tuyo. No, pero yo remití, problema tuyo. Entiéndase, es muy importante que cada uno corra con, los riesgos que genera el medio que elige para la notificación de su carta documento, de su correo. También es posible de que, esperen que estoy viendo si me falta alguna otra cosa. No, estamos bien, terminamos el tema. También es posible, acá vamos entrando. Sí. Doctor, hay una pregunta en el chat referida al telegrama que dice, si en el primer telegrama que manda el trabajador representado consigna su nuevo domicilio y es contestado en el declarado laboral, ¿vale esa contestación? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo lo dije y lo remarqué, y de ahí seguramente nace la pregunta, que el trabajador tiene que, el empleador cuando remite la carta de documento, tiene que remitir al domicilio denunciado. Pero es perfectamente posible que el trabajador, a la inversa, que es el trabajador el que remite la carta de documento, en esa misma carta de documento le manifieste en qué domicilio está. Y a su vez también puede ser que la remita conjuntamente con un abogado profesional, con un abogado, con un profesional del derecho, y fije domicilio en el estudio de ese abogado. Es allí donde se debe contestar la carta de documento, sin perjuicio que yo también la mande a la casa del trabajador. Pero si en la carta de documento, en el telegrama, el trabajador me fija un domicilio, ya sea diciéndole que cambió su domicilio o que está residiendo ahí, o fija un domicilio o fija el domicilio en el estudio de su abogado, ahí tienen que ir las contestaciones para que sean válidas. Muy buena pregunta. No sé si está contestada. ¿Sí? Sí, doctor, perfecto. Bueno, perfecto. Ahora, con esto cerramos el intercambio epistolar, remisión y recepción de carta documento, telegrama. Quedó clarito. O no, me hacen preguntas. Estoy mirando el chat. Sí, ya está. Perfecto. Vamos al segundo punto, al cual me invitaron a charlar, y que es también muy importante, y que está a continuación de este tema. Es todo arreglo extrajudicial que eventualmente se pueda llegar a hacer. Y está conectado, porque como les dije cuando estaba desarrollando este tema, la notificación, esperen que me perdí, porque la veracidad que tenga el reclamo y la justeza que tenga el reclamo va a permitir muchas veces la posibilidad de acordar, de acordar ese juicio, de negociar ese juicio, de llegar a un acuerdo que pueda ser totalmente conveniente para las partes. Entonces tenemos distintos sistemas que determinan la forma de que se realice eso. En realidad ya el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo lo determina. No quiero, antes de eso, porque me estaba olvidando un tema que también resulta importante, que lo tengan en cuenta, y que también sirve como, si bien no es un intercambio epistolar, es útil muchas veces, desde el lado del empleador en este caso. Muchas veces resulta importante, estoy volviendo para atrás un poquito, resulta importante para el empleador que esa notificación sea fehaciente,
que efectivamente llegue a conocimiento del trabajador para que no se genere ninguna duda. Entonces no hay que descartar ir con un escribano público, notificarle con un escribano público, ya sea notificarle el despido. Puede pasar, y pasa muchas veces, que la carta de documento es rechazada, no es recibida. Mandé al domicilio del trabajador, pero no la recibí. Domicilio cerrado, domicilio cerrado. Yo sé, por los comentarios de los compañeros, que él no vive más ahí, que se separó y se fue a vivir a otro lado. Entonces hay dos alternativas. Una alternativa, si la suspensión de ese trabajador sigue trabajando, lo notifico en el mismo trabajo. Vengo con un escribano y lo notifico con un escribano público, con una escritura pública, en el mismo trabajo. O puede ser que el trabajador supuestamente esté enfermo, que se produce muchas veces esta situación en esos casos de enfermedad. Entonces, en esos casos puedo ir con escribano público al domicilio por el denunciado o al domicilio que me comentaron que es su domicilio. Acá lo importante es encontrarlo a él, ir ahí con la carta con un escribano público y efectuar la notificación. También es un medio de notificación que, si bien no es un intercambio epistolar, nos puede servir mucho para solucionar este tipo de situaciones. No la descarten, no es intercambio epistolar, pero una forma muy efectiva, sobre todo cuando estamos por el lado del empleador, de efectuar una notificación cuando queremos tener una certeza total en cuanto a que la notificación se realiza a la persona que yo le quiero notificar eventualmente algo o al trabajador que le quiero notificar eventualmente algo. Lógicamente, que digo que es fundamental para el empleador, no así para el trabajador, porque esto no es gratis. Yo le había dicho que todo lo que sea para el trabajador es gratis, el escribano no le va a ser gratis, porque le dio un trabajo profesional de una persona, salvo que con el costo corra el abogado. Pero esto no entra dentro de la gratuidad de todo lo que yo les dije que tenía el intercambio epistolar. Queda claro esto. Lo que sí digo es que es un sistema también útil para esta situación. Bien, dicho esto, pasamos a los acuerdos transaccionales o conciliatorios y a la validez de los mismos. Esto se encuentra regulado expresamente, lo leo, en el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando dice que los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios solo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa mediante una resolución fundada de cualquiera de estas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes. Y después todo el artículo se limita a la parte de la FIP, de los aportes de la FIP. No sé por qué. ¿Qué quiere decir esto? Una vez hecho el intercambio epistolar, o una vez que se produjo el desenlace de ese reclamo de derechos y obligaciones no cumplidas por alguna de las partes, es posible, y se vería con muy buenos ojos, que las partes de común acuerdo lleguen a un acuerdo de composición de intereses. Quiere decir que un acuerdo donde cada parte sale conforme con ese acuerdo. Para esto es muy importante el actuar del abogado componedor, del abogado que quiere terminar con esto cuanto antes. Hay muchos abogados que creen que su trabajo es litigar. Está equivocado. El trabajo de un abogado no es únicamente litigar. No puedo decirle, no, mirá, no vamos a arreglar nada, vamos a hacer juicio, porque en el juicio le vamos a sacar más plata. Mentira. O generalmente mentira. Hay que tener un ánimo componedor, de tratar de arreglar con la otra parte. Primero pensando en el trabajador, porque el trabajador se va a juntar con su reclamo, con lo que él considera su diferencia de forma más rápida, lo cual indudablemente es muy beneficioso para tener la plata de forma inmediata. Se quedó sin trabajo, o no le pagaron la remuneración, o no le pagaron
los daños derivados de un accidente en los casos que corresponda. Entonces es importante que el trabajador se junte. Lógicamente, que todo acuerdo transaccional generalmente implica perder algo. Lo ideal sería no perder nada. Por eso hablamos de una composición de intereses. Estoy dispuesto a perder algo a cambio de que me pague todo junto, que me paguen 2 veces. Composición de intereses. Muchas veces los empleadores, porque por ahí les resulta más fácil y conocen cómo es la cuestión, patean la cosa. No, hace juicio, hace juicio, hace juicio. Claro, son 2, 3, 4 años, 5 años que lleva un juicio laboral. Con la inflación que tenemos en nuestro país, lo que hoy tenía que pagar 10 pesos, termino pagando 1.000 dentro de 3, perdón, tenía que pagar 1.000 pesos y termino pagando a valor de hoy 10 o 100 pesos. Entonces por ahí tratan de licuar el reclamo de esa manera. No hace a la buena fe, no hace a la buena fe, que es obligación de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bien, entonces, ¿cómo son estos acuerdos? Lo limita bajo pena de nulidad. Lo limita bajo pena de nulidad. Yo puedo hacer este acuerdo transaccional, ya sea en sede administrativa o en sede judicial. Vamos primero a la sede administrativa. Sede administrativa, entiéndase, Ministerio de Trabajo de la Nación, Dirección de Trabajos Provinciales, o en el caso de Corrientes, la Secretaría de Trabajo, en las cuales uno puede concurrir, cada uno con su respectivo abogado. El trabajador, si va solo, es asistido. El trabajador siempre tiene la asistencia, es la parte más débil de la relación. Entonces, perfectamente puede ir asistido por su abogado o no. Si no va, el Ministerio de Trabajo de la Nación, a la Secretaría, le proveen, a la Dirección de Trabajo, en el caso del Chaco, le deben proveer un abogado para que ejerza o cuide sus derechos. En esa composición, entonces, de intereses, como le dije, es muy importante. Y la Dirección Provincial de Trabajo o el Ministerio de Trabajo en ningún caso, va a aprobar o homologar ese convenio si se están violando algunos de los derechos elementales del trabajador. Es decir, no depende de allí la voluntad pura y exclusiva del trabajador, sino que en ese acuerdo el trabajador no esté perdiendo más de aquello que resulta razonable. Entonces esto, la autoridad administrativa, o en su caso judicial, va a tener que tener mucha atención, prestar mucha atención, bajo pena de nulidad, que ese arreglo no sea perjudicial para el trabajador. Por más que este quiera. Porque muchas veces el trabajador, bueno, dame lo que quiera, mira, dame lo que pueda, dame lo que quiera, yo quiero terminar con esto, quiero llevarme 2 pesos a mi casa, pero me los quiero llevar, no quiero litigar. Aprovechando esas necesidades, se pueden llegar a estas situaciones, que la consecuencia sería la nulidad absoluta. Es nulo, la nulidad absoluta, de ser cuestionada. Porque si bien son homologadas, porque el otro requisito de ese acuerdo administrativo es que sean homologadas por la autoridad administrativa. Y ahí, a partir de ahí, es erga omnes. Pero eso también, vuelvo a decir, tiene que haber un arreglo que sea, por supuesto, conveniente para ambas partes, pero que no sea perjudicial para el trabajador. ¿Qué quiero decir? Esto va a ponerle número y que usted entienda. Resulta que lo que le corresponde, por indemnización por despido, por omisión de la preaviso, por vacaciones no pagas, por sea 1,5 millones de pesos. Y arregla por 500.000 pesos. De ninguna manera eso es posible. No es lo que le corresponde al trabajador. Es decir, el empleador reconoce que trabajó 10 años, reconoce que no le pagó vacaciones, reconoce que no emitió el preaviso, y cuando hace, o sea, reconoció todos los rubros, pero cuando le ofrece el pago, le ofrece menos del 50%. No es una composición justa. Por más que esté homologada por el Ministerio de Trabajo de la Nación o provincia o lo que sea, que no lo van a hacer. Pero por más que esté, eso es nulo. Estoy afectando los derechos del trabajador, no estoy cuidando los derechos. Ustedes me pueden preguntar ¿cuál es una composición justa? No es el 50%. Y justa es el 70%, el 80%. En determinadas circunstancias, el 60%. Es decir, cuando los rubros están todos reconocidos,
Es muy difícil negociar. Por eso, cuando vamos y sabemos esto, decimos, bueno, mirá, si yo acá reclamo vacaciones, si yo acá reclamo que me pagan una categoría menor a la que yo tenía, si yo tengo esto, no vamos a arreglar. Porque ahí se me va a ir a tal monto que el empleador no está dispuesto a hacer. Entonces esto tengo que tener mucho cuidado en la estrategia, siempre buscando lo mejor para el trabajador, no perjudicarlo. De ver cómo se entablan o cómo se establecen estas composición de intereses, que es una composición de intereses que en todos los casos tiene que salvaguardar los derechos del trabajador. Cierro porque veo que hay unas preguntas de esto. Entonces, ¿es posible hacer todo acuerdo administrativo o judicial? Ya vamos a ver el judicial, delimitar lo administrativo, pero esto tiene que contar con la homologación del ministerio. Es decir, que no es válido por el acuerdo mismo. Porque yo puedo llevar muchas veces el acuerdo, si me acepta el Ministerio de Trabajo, llevar el acuerdo. Acá está, esto acordamos. Señor, bajo pena de nulidad tiene que estar presente el trabajador. Punto 1. Tiene que estar presente el trabajador y ratificar ese acuerdo. Y es más, si el Ministerio o la autoridad de aplicación advierte que ese trabajador no está entendiendo la regla, no entiende de lo que le correspondía, no alcanza a entender lo que le correspondía, y está diciendo sí porque necesita la plata, él tiene la obligación de no homologar esa cosa. Por más allá de que en principio resulte perjudicial, porque dice, che, pero no va a tener la plata, ¿no? Está bien, no va a tener la plata, pero no va a arreglar, no va a perder todo lo que está perdiendo, para ser más claro. Entonces, también acá hay un control de la autoridad administrativa que vele, porque es su obligación, por los derechos del trabajador y por no perjudicarlo, por más que éste le diga. Lo que él tiene que tratar es que el trabajador entienda bien qué es lo que le corresponde y qué le paga. Bien, y eso tiene que estar homologado. Homologado. Una vez homologado, para las partes está. Salvo que se ataque la nulidad o que se ataque un vicio de consentimiento. El trabajador diga, no, mire, yo estaba falopeado, yo estaba drogado, yo no conocía, yo no sabía. Es difícil, pero se puede llegar a plantear. Preguntas. ¿Había ahí por ahí alguna pregunta? Si considera, doctor, le leo. Dice, buenas tardes, doctor. En la etapa probatoria en sede judicial, para autenticar la recepción de misivas, se suele ofrecer prueba de informe librándose oficio al correo. ¿Se podría, en cambio, solicitar que dicha autenticación se verifique por secretaría mediante la página oficial del correo, con el número de oblea y su seguimiento? Sí, Gracias. perfectamente podría hacerse, y es muy posible que así sea, porque el correo, sobre todo correo argentino, por lo menos acá en el Chaco, de donde yo soy, son muy reticentes a mandar los avisos y los avisos de todo. De cualquier manera, o sea, la respuesta es perfectamente se puede ofrecer en forma subsidiaria ese tipo de pedido de informe por parte de la secretaria o por vía de secretaría del juzgado. Es perfectamente posible. Ahora, es importante que cuando nosotros adjuntemos la documental, ya sea de la demanda o de la contención de la demanda, presentemos tanto la carta de documento no original como su aviso de recepción. Las dos cosas. Por eso le dije las dos es importante. No puedo presentar únicamente la carta de documento, sino también el aviso de recepción. Pasa muchas veces que el trabajador pierde ese aviso de recepción, no tiene el cuidado de guardarlo y viene con el papelito nomás. Bueno, esto hay que tener cuidado, porque presentando la carta de documento con el aviso de recepción es muy difícil que planteen la no recepción o que duden de la misma, porque eso, como les dije cuando desarrollé el tema, es un instrumento público. Entonces, por lo tanto, puede ser únicamente redarguido de falsedad. Pero como alternativa, la que dice la que plantean es muy probable y está muy bien, sí se puede. No sé si hay otra pregunta. Sí, hay otra pregunta. Dice si puede explicar cómo se pide el acuerdo transaccional ante la Secretaría de Trabajo de Corrientes, si tiene conocimiento, en caso de que el empleador no haya respondido el TCL. Generalmente se usa también así.
no reciben las cartas documento, no las contestan. Entonces yo quiero ir un poco más allá, me voy a la Dirección Provincial de Trabajo. Generalmente, por lo menos acá en Resistencia, no conozco a ciencia cierta bien lo que pasa en Corrientes, pero creo que es lo mismo. No se puede llevar por escrito el reclamo. Pero el reclamo puede ser hecho, se puede ser hecho por un escrito que se presenta en esa entrada, donde es una minuta de alguna manera el reclamo que yo estoy haciendo, donde tengo que consignar el domicilio de la empleadora, el domicilio del trabajador, y para que le libren un oficio por vía del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Trabajo, se le envía al trabajador citándolo a una audiencia, que dicen en esa misiva. Y esa audiencia bajo pena de multa. Si el empleador no concurre, tiene una multa. Si no concurre con causa que no sea justificada, tiene una multa. Y si no concurre el trabajador, se lo tiene por no hecho el reclamo, digamos, ¿cierto? Entonces, esa metodología puede ser a través de la presentación de la nota, como decía, por mesa de entrada, si lo acepta, o ir personalmente el trabajador con el trabajador, con la trabajadora, y plantear, se celebra una audiencia donde dice usted a qué viene, vengo a tal cosa, reclamarle a fulano tal, con domicilio en tal lugar, reclamarle el pago de los haberes, el pago de la vacación, el pago de esto, todo lo mismo que le pongo en la carta de documento, se lo pongo ahí. Entonces, en ese momento, en la Dirección de Trabajo o el órgano administrativo, para ser genérico, determina, fija una audiencia conciliatoria, audiencia a la cual se lo va a citar el empleador, bajo pena que si no concurre va a tener una multa. Y con eso queda, de alguna manera, ya cerrada la instancia administrativa. El demandado puede ir, desconocer absolutamente todos los hechos y pedir el archivo de las actuaciones y con eso cumplir. Es decir, la obligación es concurrir. De ninguna manera la obligación es negociar o acordar. A lo que a él lo llamo es para que él entienda el reclamo. Ahora el trabajador podrá ir y decir directamente que declina instancia administrativa. Quiere decir, no me interesa solucionar esto acá en la instancia administrativa. Hagan juicio, hagan lo que quieran, yo a mí acá no me interesa solucionar el problema. O también puede ir y decir, no, mire, esto que dice él no es cierto, acá están los recibos de haberes, acá está la liquidación final, acá está la certificación de servicio, que aprovecho y le hago entrega acá. Es decir, cualquiera es la actitud que puede entender el empleador. Lo que quiero que quede claro es que tiene la obligación de acordar ahí. Es una instancia más, la administrativa, que usan muchas veces los abogados, como para ir dándole respuesta al trabajador y quemar todas las instancias, si se me permite el término, o agotar la instancia sería más correcto, antes de iniciar la acción judicial. Mandé el telegrama, hice reclamo ante la dirección administrativa o ante el órgano administrativo, voy a la demanda judicial. Es más, en muchas provincias, sobre todo en Buenos Aires, antes de iniciar un juicio laboral por determinados reclamos, tengo que agotar la instancia conciliatoria. Es decir, primero tengo que hacer el reclamo en mi instancia administrativa, previo a iniciar. Me lo exige como previo a la interposición de la demanda laboral. Otra pregunta o duda. Tengo otra consulta. Dice, si el juez no homologa el acuerdo extrajudicial porque vulnera los derechos del trabajador, ¿se puede presentar la demanda en sede judicial aunque haya vencido el plazo para el mismo? La prescripción de todos los reclamos laborales, como todos saben, es 2 años. La presentación, y eso es importante, ¿por qué hacer la reforma administrativa? Porque la reforma administrativa prolonga por 6 meses más esa caducidad de instancia, esa caducidad del reclamo. Es decir, yo tengo 2 años, pero si yo hago un reclamo en sede administrativa, esos 2 años me los prolonga 6 meses más. Entonces, muchas veces es común que el abogado no hizo la demanda, no tiene tiempo, entonces mete el reclamo administrativo a los efectos de interrumpir ese plazo de 2 años por 6 meses. ¿Se entiende? Sí, doctor. Bueno, esto sería, también hay otra forma, pero ya esto ante la extinción del contrato de trabajo. Y una parte, entonces,
Los acuerdos se pueden hacer en sede administrativa o en sede judicial. En sede judicial es lo mismo que desarrollé con fondo administrativo, sino que se hace ante el juzgado. Presento el escrito de forma conjunta, el juez llama a una audiencia, acá es más preciso, más justo, se logra un mayor equilibrio de los derechos del trabajador, una mayor protección, porque ya estamos frente a un juez y no un órgano administrativo, y ese juez le dice al trabajador, lo agarra solo o con su abogado al lado y le dice, mire señor, usted acá dice este convenio tal cosa. ¿Usted entiende esto? ¿Cuántos meses trabajó usted? ¿Cuánto hizo usted? Lo interroga si tiene duda el juez. Entonces homologa. Puede no homologar el juez, porque entiende que no es una justa composición de derechos. Y le va a decir al trabajador, mire señor, yo esto no voy a homologar, porque usted acá está perdiendo mucha plata. Rescinde o deja de lado muchos derechos que a usted le corresponden. Lógicamente, que terminado eso, inmediatamente, esto también prorroga la prescripción de los 2 años, inmediatamente puede interponer la demanda. No necesariamente, no arregló, interpone la demanda. Les decía que también la extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente. Si bien esto no es acuerdo transaccional, mejor dicho, es un acuerdo transaccional, pero fuera de los normales, esto estamos hablando de un acuerdo transaccional cuando ya existe la relación laboral. En realidad el tema que me plantearon hablar era intercambio epistolar y acuerdos extrajudiciales previos. Pero simplemente para completar, también está la extinción cuando está vigente el contrato de trabajo. Estando vigente el contrato de trabajo, el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo permite que esa extinción del vínculo laboral se haga, y esto es una particularidad, ante un escribano público. Es decir, ir ante un escribano público y de común acuerdo establecer la rescisión de la relación laboral, estableciendo allí los montos que eventualmente puedan corresponder en esa rescisión acordada entre las partes. Esta también es una forma de extinguir el vínculo y de alguna manera hacerlo por una vía alternativa como la sería a través de un escribano público. Me cansé de hablar hace rato, no estoy acostumbrado a hablar tanto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Para no seguir capitalizando su tiempo, doctor, le hago una última pregunta, debido al tiempo también que usted tiene que hacer otras cosas. Sí, Dice, yo le había pedido sí, más o menos, tengo cosas que hacer a esta hora. sí. Luego de iniciado el proceso judicial, si las partes llegan a un acuerdo extrajudicial, ¿cuál es la manera correcta de proceder en el marco judicial? Perdón, me fui y no te entendí. Luego de iniciado el proceso judicial, si las Sí. partes llegan a un acuerdo extrajudicial, claramente, ¿cuál es la manera correcta de proceder en el Siempre, marco? buena pregunta. Muy buena pregunta, Bella. Siempre se puede arreglar un juicio, siempre. ¿De qué depende? De la voluntad de las partes. Única y exclusivamente, para lo cual son muy importantes la predisposición de los abogados. Siempre se puede arreglar un juicio. ¿Cómo se materializa? Si yo ya estoy en juicio. Si no estoy en juicio, ya lo hemos visto. Si estoy en juicio y el juicio de la litis ya está trabada, se interpuso la demanda y se contestó la demanda, o aún en el caso, guarda con esto, que yo interpuse la demanda y después que interpuse la demanda dije, uy, no quiero tener lío, no quiero juicio, no quiero esto, lo voy a hacer por afuera, guarda porque si todo el acuerdo lo hago por afuera, yo empleador tengo una demanda que quedó ahí. Está bien, yo por afuera voy a tener un acuerdo transaccional con escribano, pero esto me quedó abierto. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Que es lo que vos me preguntás. Lo correcto es, ya sea que se haya trabado la litis o que no se haya trabado la litis, presentarme ante el juez donde se inició la demanda con ese acuerdo transaccional, lo mismo que dije anteriormente, y el juez lo que ahí va a hacer, lo mismo que habíamos dicho anteriormente en sede administrativa, y ahí lo que va a ver el juez, otra vez, es que existe una justa composición de derechos. Si existe esa justa composición de derechos, lo va a homologar. Va a llamar a una audiencia, va a hacer ratificar la firma, porque en realidad lo que se hace normalmente es presentar un escrito con la firma del trabajador y de los profesionales,
va a fijar una audiencia, lo va a llamar al trabajador, le va a decir, señor, esta es su firma, sí es su firma. ¿Usted sabe lo que acá firmó? Sí, sé. Le hará 2 o 3 preguntas para corroborar si sabe o no sabe. Si ve que sabe y que la composición de derecho está a salvo, homologará el acuerdo y terminará el juicio. ¿Estamos? Perfecto, doctor. No le quitamos más su tiempo. Yo le agradezco mucho. Sí, te escucho, perdón. Nadie. No. Personalmente, nada, agradecerle de parte de este espacio, Estudiantes por Derecho, por su tiempo. Fue un placer escucharlo, seguramente no se acuerda de mí, pero yo fui una de sus alumnos y siempre es un placer escucharlo y nada más que agradecimientos. Sí, Nadia, yo por ahí no me acuerdo los apellidos, pero le veo las caras y sé que fueron alumnos míos. Lo que pasa es que pasan los años, ¿viste? Tuve muchos y muchas. Bueno, el agradecido en realidad soy yo, siempre me gusta poder colaborar, transmitir los pocos que uno conoce y de alguna manera devolver lo que la educación pública le dio a uno. Así que siempre a disposición, pido disculpas porque en realidad Mariano me tuvo que buscar, no nos coincidimos la fecha, yo tuve problemita, la fecha que fijamos, pero bueno, me tuvo paciencia y acá estamos. Así que bueno, agradecerle y siempre a disposición de usted. Muchas gracias, doctor. Por favor, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Y para los que para los que están ahí atrás de la cámara, nada, esta charla, esta práctica va a estar subida a YouTube, y en cuanto a los certificados, vamos a estar enviando. Si anteriormente estuvieran en otras prácticas nuestras de Estudiantes por Derecho, quédense tranquilos, seguimos enviando. Lo que pasa es que son bastantes, son muchos los inscriptos y es mucho tiempo a veces. Pero nada, agradecerles también a ustedes por haberse conectado y nos estamos viendo en las próximas prácticas. Hasta luego.